Pues bien, vamos a recapitular un poquito con este salmo y nos encontramos ya en la parte final del mismo. Habíamos visto que este es un salmo de Asaf para Jedutum y estábamos viendo cómo en este salmo él hablaba de una prueba fuerte, una prueba en donde él estaba inclusive tratando de encontrar un consuelo a través de meditar en los cánticos anteriores de Dios y también meditar en las obras de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios tenía que llevarlo finalmente a un punto en donde él meditara en lo principal de su vida, en donde él le fuera descubierto, por así decirlo, cuál era lo que tenía él dentro de él, ¿no? Y a veces habíamos visto que hay las pruebas generalmente son catalizadores que nos llevan a ver qué es lo que estamos teniendo adentro de nuestros corazones, ¿no? Y hay cosas que luego son muy ocultas, cosas que no se ven, que no se ven a simple vista y que no se ven en una situación normal. Ajá. Sin embargo, Dios sí las ve y sabe perfectamente qué magnitud de temblor lanza nuestra vida para que pueda haber la grieta que necesitamos y salga lo que está dentro, ¿no? Y así lo hizo con Asaf. ¿Cuál era la situación de Asaf? Asaf tenía una situación en donde se muestra un poco de incredulidad en su vida. Dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? A veces podemos cuestionarnos todas estas cosas y a veces Dios nos puede decir: oye, de todo lo que has aprendido de mí y de todo lo que conoces, ¿sigues creyendo estos argumentos? ¿Piensas, a pesar de todo lo que a mí me he manifestado delante de ti, que todavía puedo yo dormirme, descuidarme o aún dejarte en ira? Sí, sabemos que Dios es un Dios justo, lo indigna el pecado, lo indigna nuestra falta de entrega, pero no por eso Él pierde su misericordia. Entonces Él siempre va a tener su misericordia para con nosotros, ¿no? Bien, vimos cómo Él reconoce esta como enfermedad suya. Dijo, momento, no, esto no es un problema de Dios. Porque si nosotros pensamos que es un problema de Dios, nos vamos a hacer víctimas. Cuando nosotros empezamos a ver que enfermedad mía es esta, que lo que tengo lo merezco porque mi orgullo me ha llevado hasta ahí, mi necedad me ha llevado hasta ahí, entonces ahí es cuando empiezan a arreglarse las cosas. Y entonces, una vez que tenía un corazón ya abierto, un corazón en donde se había despejado todo su problema, entonces Dios sí pudo traerle el consuelo que necesitaba. Ajá. ¿Sabes? Dios mide perfectamente nuestras pruebas. Y cuando nosotros necesitamos de consuelo, a veces nosotros queremos un consuelo y Dios no lo trae. ¿Por qué? Porque quiere llegar al fondo de la situación, a que nos enfrentemos directamente con Él. Gracias a Dios por este tipo de pruebas, porque además vimos cómo Asaf empezó a meditar en los actos poderosos de Dios y empezó a ver cómo realmente, lejos de tener Dios un descuido para con su pueblo, muy por el contrario, Dios siempre había tenido cuidado de ellos. Y es más, no solamente cuidado de ellos, sino que Él pone a la vista aquel milagro tan impresionante que vimos la semana pasada, que era el paso por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan qué vimos y qué dijimos acerca del paso sobre el Mar Rojo? Que lo hizo como una alfombra, como un tapete. Exactamente, Él levantó los abismos. Era un camino que ellos debían de tomar. Era un camino precisamente para los creyentes, para el pueblo de Dios. Ajá. Habíamos visto algo muy importante en esta ocasión. El Mar Rojo significó un punto de no retorno. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Y fue una prueba en donde Israel ya no
iba a poder regresar a la prueba, ya no iba a poder regresar físicamente a Egipto, aunque muchas veces regresó en su corazón, pero ya no iba a poder regresar físicamente por ese mismo camino. Pero ¿sabes qué? También fue algo que yo quería comentarles. Así como en la relación de ellos para con Dios fue un punto de no retorno, también fue un punto de no retorno para el ejército de Faraón. ¿Sí? ¿Sabes? El ejército de Faraón traspasó un límite. Ellos iban muy confiados con sus carros y sus caballos, y Faraón los dirigía. Sin embargo, se abre el mar, ellos ven ese gran milagro. Yo no sé si ellos tuvieron temor. Yo no sé qué pasó en ese momento, pero más bien al parecer ellos no tuvieron temor y traspasaron ese límite. ¿Sí, Pati? Perdón que te interrumpa. Yo una vez vi un comentario que decía que la ira de Faraón lo había cegado a tal grado que no pudo pasmarse ante una situación tan sobrenatural que el mar se abriera. O sea, haciendo referencia a cómo la ira puede cegar, ¿no? El odio, así, sí. ¿no? Y toda esa ira, la ira es una manifestación de dos cosas en tu corazón, de orgullo y de necedad. Faraón, pues, qué orgullo tenía, se creía semidios, ¿no? Y se creía, pues eso, ellos tenían el orgullo hasta arriba, como cualquier jerarca, como cualquier rey, ¿no? Pero además esa necedad. 10 pruebas no bastaron para que Faraón desistiera de seguir a Egipto. Es impresionante. Y pruebas, ¿mande? A Israel. Perdón, a Israel. Y fueron pruebas que empezaron a subir en temperatura desde la primera hasta la 10ª. Ni siquiera cuando le quitaron el hijo. Bueno, ahí aparentemente recapacitó, pero no, en su corazón no. Él vio una oportunidad cuando le dijeron que estaban frente al mar, dijeron, estos tomaron la ruta inadecuada, los encerró el mar. Y entonces Faraón quiso, o sea, con esa misma necedad e ira, los quiso atrapar. Y pues definitivamente ellos no tuvieron temor al ver ese límite de cruzar el Mar Rojo. Claro, cuando lo cruzaron, ahí sí llegaron a un punto de no retorno. ¿Sabes? Si tú escuchas estos mensajes de salvación continuamente y tu corazón no se ha enternecido y ni siquiera has pedido porque realmente Dios te muestre cuál es la situación espiritual que tienes tú, si estás con Dios o no estás con Dios, si te has realmente arrepentido o no te has realmente arrepentido, ten cuidado. Dios se puede manifestar delante de ti. Dios puede responder todas tus preguntas, todas tus objeciones, hechas con sinceridad. Pero si tú te empecinas en tu camino, algún día vas a pasar un límite del cual no tengas retorno. Ve el ejército de Faraón. No juegues con la salvación, no se jueguen con esas cosas. Realmente ten cuidado de este punto, ¿no? Y bien, pues el 19 y el 20, muy prometidos, en donde nos habla de dos cosas muy importantes. Los voy a leer yo ya que son muy cortos. Dice, fíjate, qué belleza el 19. Vamos a leer el 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Sabes? Este mar representa con mucha claridad el camino de Dios. ¿Y por qué representa este camino de Dios? Porque es un camino no conocido. Es un camino no extraño, no conocido, poco común para el hombre. Más bien, extraño para el hombre que no es común, el hombre que no conoce a Dios. ¿Se acuerdan que en Corintio dice, las cosas que son de Dios son locura para los que se pierden, ¿no? El evangelio es locura para los que se pierden.
Ellos no pueden discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es locura para ellos, por eso es extraño para ellos. Para una persona que no conoce a Cristo, el camino de Dios es exagerado, puede ser fantástico, fantasioso. El hombre natural cree muchas cosas. Cualquier cosa que publican en redes, cualquier cosa que aparece en las revistas o en los periódicos, la cree, menos el Evangelio. Sin embargo, este camino es para el pueblo de Dios, como lo fue ese camino por el Mar Rojo. Dice, en el mar fue tu camino. Un camino, nosotros no podemos pasar naturalmente un camino por el mar, a menos que Dios nos abra ese mar. Ahora, ¿por qué dice, y tus sendas en muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas? Moisés le fue revelado la voluntad de Dios en cuanto a guiar su pueblo. Él, como habíamos visto en el versículo de Éxodo 2:14, del 2 al 3, dice: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque, Dios le dio una instrucción muy precisa. Le dice: te vas a ir a este lugar, al lugar que yo te diga. Y era un lugar en donde aparentemente, pues era un lugar en donde estratégicamente era pésimo, porque ellos iban a estar encerrados por el mar, ¿no? Tan es así que Faraón dijo: ya son míos, cayeron en una trampa ellos mismos, ¿no? Dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Y qué fue lo que Moisés, Dios le dijo: llévatelos a este lugar y yo voy a provocar a Faraón? Y después en un versículo posterior dice: yo me voy a glorificar sobre Faraón y sobre su ejército. Ahora, ¿fue lo único que Dios le reveló a Moisés? Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Fue y obedeció y se fue a ese lugar. Sin embargo, Dios no le reveló la forma como lo iba a liberar. Y tardó un buen tiempo, lo necesario, hasta mostrarle cuál era su voluntad. ¿Qué fue lo que pasó? Acamparon los hijos de Israel, dio todavía tiempo de que los egipcios se enteraran y hicieran toda una campaña, ordenaran sus ejércitos para llegar a este lugar, mientras ellos estaban acampados. Ese tiempo de espera que no nos gusta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Está el mar, estamos en un lugar peligroso. Moisés sabía que tarde o temprano iba a ver ya los carros de Faraón, ¿no? De hecho, el pueblo vio los carros de Faraón. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? ¿Fue miedo? Sí, ese miedo es natural. Pero fue grito y queja. Una triste actitud que los acompañó por el resto de sus vidas. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Oración y aliento. Moisés les dijo: no se preocupen, van a ver cómo Dios nos va a liberar. ¿Y qué fue lo que hizo? Se puso a orar. ¿Cómo reaccionas a las pruebas? ¿Cómo quieres que los demás te vean reaccionar ante una prueba? ¿Con quejas? ¿Con reproches para con Dios? ¿O con reproches para con tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, con quien quieras? ¿O con una confianza en Dios? Mira, Dios nos va a sacar de esta situación. Y entonces, no fue sino hasta que él estuvo orando, yo me imagino esa oración intensa, en donde finalmente llenó tanto la copa Moisés de oración, que Dios tuvo que decirle: ya, levántate y dile a los hijos de Israel que avancen y tú extienda. Y no fue sino hasta ahí donde le dio la solución del problema: extiende tu vara al mar y el mar se abrirá, y dile a los hijos de Israel que pasen por ahí.
Eso nunca se había hecho, ¿no? Pues exactamente lo hizo Moisés, extendió su vara y ocurrió el milagro. Qué maravilloso es Dios. Esta es la extraña obra de Dios. La extraña obra de Dios, como dice este versículo, Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Aquí hablaba de otro milagro, pero así es la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando tú estás probado, y si en esta situación estás probado, no esperes que Dios te va a dar todos los detalles de su liberación, porque eso no lo va a hacer. Porque entonces cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra. Más bien, espera a Dios con oración y con ánimo. Ahora, no es un ánimo que tú te quieras dar automáticamente o que quieras echarte autoporras, ¿no? Sino más bien es un ánimo a través de meditar en Él y en su palabra, en los hechos poderosos de Dios. Entonces, esa es la situación como Dios te va a poder sacar adelante, y la respuesta va a llegar, no va a llegar tarde, porque muchas veces pensamos que la respuesta de Dios llega tarde. No, la respuesta de Dios va a llegar a su tiempo. Los carros de Faraón, aunque se veían en el horizonte, aunque se veían a lo mejor más cerca, nunca los tocaron. Dice Éxodo que el campamento de Israel y el campamento de Egipto nunca se tocaron, porque además Dios tenía otras cosas reservadas. La nube que los guiaba se puso entre ellos dos. ¿Sabes? El espíritu, la guía de Dios se pone entre nosotros y los incrédulos. No te preocupes, Dios te acompaña. Si eres de Él, Dios te acompaña. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso decía David en el Salmo 34. Así que a su tiempo, en la prueba que tú estás pasando, Dios despejará su camino. ¿Cuál es el riesgo? Ve la vida de Saúl. El riesgo. Saúl dijo: Samuel está tardándose, entonces yo voy a hacer y voy a hacer el sacrificio por mí mismo. Estaba terminando lo de hacer y llegó Samuel. ¿Qué hiciste? Desobedeciste. Ese es el riesgo, que tomes tu vida en tus manos. Mejor deja tu vida en las manos de Dios, ponte a orar. Dios te va a guiar qué hacer. También Dios te va a guiar a actuar, como diciendo: oye, ya levántate, y entonces levanta tu vara y se hará lo que Dios, el milagro de Dios, ¿no? Sin embargo, eso es muy diferente a que tomes tu vida en tus manos, porque ahí estás siguiendo una instrucción muy precisa de Dios, ¿no? Bien, y sigue este versículo, terminamos con este versículo, concluimos con el 20 que dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. ¿Sabes? Esta fue una gran prueba que, como decía, era una prueba de no retorno. Sin embargo, ellos no se encontraron luego la tierra prometida, como todos ustedes saben, sino que la tierra prometida estaba a una gran distancia todavía. Hubiera podido estar más corta si ellos hubieran creído. Nosotros podemos obtener las promesas si no somos duros en creer en ellas. A veces nos tardamos en obtener esas promesas por la dureza de nuestro corazón. De la misma manera, Israel no pudo entrar, se tuvo que esperar muchos años más por la dureza de su corazón. Bien, en ese tiempo ellos iban a seguir caminando hacia la tierra prometida. Ellos iban a pasar por muchos lugares, algunos agradables, como aquel oasis lleno de palmeras, y otros difíciles, como los desiertos donde no había agua y tuvieron que clamar a Dios. Desgraciadamente vemos la actitud del pueblo de Dios,
que no era lo adecuado y que ellos siguieron quejándose y siguieron quejándose a pesar de ver las bendiciones de Dios, siguieron haciendo lo mismo. Pero ¿sabes qué? Independientemente de todo esto, vamos a ver a un Dios fiel, porque ese Dios fiel en ese tiempo, en esos 40 años, no dejó de darles maná, no dejó de darles alimento, no les dejó de dar sustento, sus zapatos nunca envejecieron, no los dejó de guiar también. La nube que los protegía del sol y que los guiaba en la noche, nunca los dejó. Además, Dios estructuró una nación, estructuró la adoración que iba a tener esa nación y estructuró hasta su ejército. Hizo grandes cosas Dios en ese tiempo, ¿no? ¿Qué es el resumen que podemos tener de esto? Que Dios es fiel. Tus pruebas, esta prueba que tienes, que si estás pasando por una prueba, esta prueba que tienes actualmente no va a ser la única que tengas. Van a seguir pruebas. Pero lo importante es que tú puedas ver que Dios va a seguirte guiando y va a ser fiel a través de las pruebas que tú tengas en un futuro. Aquí dice algo muy importante: por mano de Moisés y Aarón. No hay que olvidar que Dios tiene una forma específica de conducir. Hay muchos que dicen: yo tengo mi relación con Dios y con eso me basta, y ahora sí que yo tengo mi pensamiento muy particular acerca de Dios. Pues eso no es cierto. Tú no puedes tener un pensamiento particular acerca de Dios, porque acuérdate que Dios te hizo a ti, tú no hiciste a Dios. Aunque la idolatría hace que tú hagas un Dios conforme a tus expectativas, conforme a tus gustos, en fin, y que además ese Dios se inclina delante de ti, ¿no? O sea, realmente tú eres el Dios, ¿no? Pero más bien es, Dios dejó formas como guiarte. La principal es su espíritu. Si tú realmente le perteneces a Él, tú tienes un Espíritu Santo dentro de ti que te va a guiar. Pero también a través de la palabra. La palabra es algo importantísimo, es esencial. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no quieres saber lo que tiene escrito Él, ¿no? ¿Y sabes qué? A través de una iglesia. Ellos no iban solos, el pueblo de Israel no iba solo en el desierto. Dios guió en su plan que fuera todo un pueblo que caminara junto y que viviera las pruebas juntos y que unos a otros alentaran y que además fueran guiadas por un hombre a través de este hombre, ¿no? De la misma manera, Dios ha dejado una iglesia, una estructura, pastores, para que tú puedas ir creciendo en esta relación con Dios. En el próximo estudio, parece como preludio de un estudio largo que vamos a tener. En el próximo estudio vamos a ver acerca de ese Dios fiel, pero batallando con un pueblo infiel. Pero ¿sabes cómo termina el estudio? Hablando de otro pastor, David. ¿Y de quién nos habla David? De Jesús.